testimonio de allá, en Tucumán, fue lindo. O sea, yo le había dicho a Ezequiel que iba a ir en agosto más o menos, antes de agosto. Le dije, bueno, voy a ir. Y fue como un voy a ir, así voy a ir, sin decir determinado. Pero yo tengo, yo me agarro mucho de eso, de que sea tu palabra sí, sí, y tu no, o sea, no. Y trato de mantenerlo, o sea, de ponerla, de que sí, hacerlo. Y bueno, dije ya, y lo mantuve, después le animé a Pablo, Enzo y después a mi hermana, y para que fuéramos, y la verdad que Dios abrió la puerta para ir. Cuando yo tenía muy en cuenta esto de estar allí en la iglesia, de poder permanecer donde se hacen las reuniones. Nos dijeron que sí, que nos iban a poner todos, por lo menos yo y Estrella, estar en la iglesia, y Pucheta y Enzo en una casa. Y ellos estaban contentos porque pensaban que tenía aire acondicionado, iba a tener pileta. No. La cuestión es que no nos pusieron ni en la iglesia de Betel, ni ellos nos pusieron en la casa, sino que nos mandaron a una iglesia lejos, digamos, de donde se daba la conferencia. Y yo en el primer momento digo, mira, no avisaron nada, no avisaron nada. Pero sé que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios. Entonces sé que Dios es soberano y hace las cosas de manera como Él quiere. Y lo que Él quiere es para su gloria y para el bien de nosotros, siempre. Entonces fue una bendición estar ahí. Fue una bendición haber conocido al pastor Gabriel Núñez, su familia. Después fue una bendición conocer la iglesia Maranata, los hermanos que nos pegaron. Así una iglesia, de cierta manera, con menos recursos que nosotros en cuanto a infraestructura, en cuanto a terreno, en cuanto a las cosas que tienen. Pero se nota que aún así te ofrecen lo mejor y dispusieron tiempo y gastos y todo lo que se requiere, y con afectos. No es que me dijeron, bueno, ahí están, duerman y listo, sino que venían, atendieron, y fue bueno, se sentía eso. Y también fue como, y después la conferencia en sí, estoy hablando de la iglesia Maranata, que fueron muy buenos, muy lindos al recibirnos, y ellos también dijeron que ellos, como dicen en el video, los que están en el video vieron el video, que ellos dijeron que nosotros fuimos de bendición. No sé qué habrá visto en Pucheta que para que haya sido de bendición. Nada, fuimos de bendición para ellos nos dijeron, y le creemos sinceramente. Entonces, y ellos también lo fueron para nosotros, de edificación. Como también decía mi hermana que ella iba sola, esa era mi preocupación también, porque es diferente cuando tenés otra hermana, otro hermano que pueda hablar y tener confianza, y la verdad que la integraron un montón, y también eso se notó, fue muy palpable. Y en cuanto a la conferencia, y ellos, me estoy liando, ellos dicen quieren venir para la conferencia de hombres, así que bueno, estemos pensando también aún más porque se va a agrandar. Si esos colchones van a estar ocupados todos seguro ya de antemano, pero hay que ver dónde conseguimos colchones, dónde buscamos cosas para atenderlo, y entonces tenemos trabajo para hacer, pero gloria a Dios por eso, ¿no? Porque si no, Dios no quiere una iglesia ociosa, una iglesia quieta, sino quiere una iglesia activa, dinámica, y esa iglesia está dinámica. Dice que se abren todos los días la puerta de su iglesia, siempre hay alguien, siempre están orando o compartiendo la palabra o compartiendo tiempo. Y en cuanto a la conferencia en sí, fue muy bueno, o sea, esa es la iglesia Maranata. Después está la iglesia Betel, que es más grande, tiene más infraestructura, pero no alcanzaba para agarrar, o sea, para recibir tanto. Entonces alquilaron una carpa al aire libre, alquilaron ese terreno también, y en total habrá salido como $1,5 million de pesos eso le salió. Entonces, y ellos no nos cobraron hospedaje, nos cobraron comida. Entonces fueron allá y pusieron la carpa,
Y éramos como, no sé, según Ezequiel me dijo que eran como 800, 1000 por la noche. Era un montón. Pero el mensaje en sí, el mensaje fueron muy buenos, fueron muy lindos, muy edificantes. Al final, y también eso, ¿no? Porque ahí hubieron trabas, habían preparado 3 conferencistas, fueron 2, uno estuvo al principio, que el pastor Salazar, con S, no es con Z, no, así que no somos familia. Estaba el pastor Salazar, después estaba otro pastor que llegó el día jueves, el último día llegó, y el otro no fue, no sé qué habrá pasado, pero no fue. Y la cuestión, pero el mensaje fueron edificantes, me llenaron mucho, me animaron mucho, me confrontaron, me desafiaron, así que me llevo bastante para poder poner en práctica. Y bueno, y acá los hermanos se querían quedar, decir que querían trabajar 7 años más por una mujer como Jacob. No. Y le digo, no te vayas a querer quedar allá, tenés que traerla acá. Digo, así crecemos. No, eso es broma. Pero no, fue muy bueno, fue muy lindo. El sándwich también muy rico, el sándwich en la mesa. Fue rico, así que... Pero no pudimos llevar un chori para convidarlo, un chori de acá en Córdoba. Así que eso sería lo que yo experimenté. Y me llevo como dice el hermano Luceta, un amigo, porque el pastor Gabriel, ahí nomás al día, y podemos hablar de tantas cosas, de ministerio, de vida personal. Y después ya el último día estábamos contando más cosas personales. Y eso fue lindo, me dio un amigo. Había muchos pastores, pero Dios orquestó, ordenó para que yo pudiera tener esa relación o iniciar esa relación con él. Así que sin lugar a duda me llevo mucho. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Malaquías. Este mensaje en cierta manera inspirado en el pastor Salazar, pero no es el mensaje que él predicó. Él predicó sobre Malaquías capítulo 3 y yo voy a predicar sobre Malaquías capítulo 1. Pero en sí la temática o la forma en que escribe Malaquías se repite entonces en todo el libro y es una marca registrada acerca de las preguntas. Y van a notar demasiado acerca de las preguntas que hace Malaquías, preguntas en cierta manera como retóricas y que y también habla como en tercera persona acerca del pueblo, hablando por ellos, haciendo de cuenta que el pueblo se hacía esas preguntas. Y realmente el pueblo se hacía esas preguntas porque estaba en un estado de inconsciencia, un estado de indiferencia acerca de quién era Dios, acerca de cómo estaban sirviendo a Dios, acerca de lo grande que es Dios. Y entonces vamos a leer el libro de Malaquías, capítulo 1. Y en el libro de Malaquías es un profeta que escribió post-exilio, es decir, después de que Israel, Jerusalén, Judea, fueron exiliados por el pueblo. ¿Por qué pueblo fue exiliado Judá? ¿Por qué imperio? ¿Cuál? Babilonia, comenzando por el rey Nabucodonosor, y lo llevaron todo a Babilonia. Bueno, después lo tomaron los persas y después a partir de ahí empieza el regreso del pueblo de Judá a Israel. Entonces esto es en el tiempo más o menos de Nehemías que se escribe esta carta, no, sino esta profecía, esta carta de reprensión, de exhortación, de confrontación de Malaquías hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo de Judá. Así que vamos a leer el libro de Malaquías capítulo 1 y vamos a leerlo todo, son 14 versículos, y antes de eso vamos a orar y que Dios nos encomiende. Señor, gracias Padre por todo, gracias por tu amor, tu misericordia. Te ruego, Señor, que tú estés obrando en nuestros corazones, que tú estés obrando en los corazones de cada uno de los que están aquí presentes, Padre, que nos ayudes a poder abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento hacia tu palabra. Rompe toda esa barrera de incredulidad, de frialdad, de tantas cosas, Señor, que pueden estar pasando o atravesando en los corazones y en la mente de los que están acá sentados.
Pero yo confío, Señor, que aunque estamos en esta batalla, que se una batalla espiritual y hay demonios y hay potestades que no quieren que se den este mensaje, que no quieren que tú seas exaltado y glorificado, yo confío que tu Espíritu Santo convence al hombre de pecado, justicia y de juicio, y que este mensaje llegará, puede llegar en cualquier tipo de suelo, pero confío en que llegará en el suelo fértil, donde dará su fruto, a 30, 60, 90 o a 100%, y que si hay alguien aquí, Señor, que no confíe, que no ha confiado todavía en su Señor y Salvador, que se pueda ir confiado en Cristo, teniendo la vida eterna. Dejo todo en tus manos, Señor, y te oro a ti, porque no hay nadie más quien pueda hacer esa obra milagrosa en los corazones de los pecadores, como somos nosotros. No hay nadie más, entonces te lo pido fervientemente, Señor, en nombre de Jesús, te lo pido, Señor, para que hagas una gran obra en el día de hoy. Gracias, Padre Santo, por este tiempo y gracias por este privilegio que me das, que no lo merezco y lo tengo por gracia. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a leer el libro de Malaquías, los que se puedan poner de pie. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el otro y yo voy a leer otro y así de manera intercalada. Y el versículo 14, el último, lo leemos todos juntos. Así que comienzo yo. Dice la palabra de Dios: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar nuestro reinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido, más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo del enfermo, no es malo. Presentad pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti, pues serás sacerdote? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Y también hay de vosotros. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que soy miembro del desierto. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrificia, Jehová lo dañará. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones.
Pueden tomar asiento. Muy bien. Y vamos a ver que el pecado te quita la correcta percepción de Dios. Que el pecado te quita la correcta percepción de Dios. Es decir, te hace ver a Dios de una manera más baja, de una manera más limitada. Y eso resulta en una práctica, resulta en una conducta que es propia del pensamiento que tenemos de Dios. Vamos a ver indiferencias. Y vamos a ver 3 indiferencias sobre quién es Dios. Sobre quién es Dios. 3 indiferencias que tuvo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, sobre quién es Dios y cómo ellos lo tomaban a Dios. Y la primera es que la primera indiferencia es que ellos se olvidaron o fueron indiferentes a que Dios es un Dios de amor. A que Dios es un Dios de amor. Y antes de ver ese punto, lo que vamos a ir viendo, todas las preguntas que ellos hacen es similar, es producto de su inconsciencia, eso estoy diciendo, de que ellos no podían ver más allá porque su pecado no le permitía, no le podían ver a Dios como tal, no lo podían ver a Dios como Él se había revelado. Y eso me hace acordar en mayo, cuando se hacía una conferencia de hombres en 2019, yo le pedí cuando estaba en Isidro Casanova, le pedí a un señor que vendía pochoclos. Y él le dije, hermano Rubén, ¿puedo acompañarlo a usted para trabajar? Porque me hace falta para viajar. Y me dice, sí, yo me voy a encargar. Y me llama el día sábado para ir o un feriado, no me acuerdo bien, para ir a trabajar, a vender pochoclo, a ser asistente de vender pochoclo. Entonces fui con él y fuimos allá, creo que en la ruta 21, si no me equivoco, pero está ahí cerca, en los límites de La Matanza. Entonces estuve ahí vendiendo pochoclo y en una de esas primeras ventas, él me pide que abra es como un carro y todo cubierto de vidrio, y vos la abrís como una ventanita para que no salga el pochoclo, ¿sale? Bueno, la cuestión es que me pide que le dé una bolsa, y yo miraba así, ¿no?, la bolsa. Trae la bolsa, me dice, y él así de manera paciente, y yo, ¿la bolsa? ¿Dónde está la bolsa? Y viene, no la encuentro, Rubén, y viene la hermana y me hace, la saca ahí, al frente de mis ojos lo tenía. Y dice otro, si era una serpiente te picaba, y si me víbora te pica. Pero eso es lo que pasa con Israel. Tenía a Dios, pero no se daba cuenta de cómo era Dios, lo tenía ahí. ¿Por qué? Porque estaba en un estado de inconsciencia, de indiferencia. No podía ver las cosas de manera correcta, de manera bien. Así como yo, que muchas veces se me pasa. Y decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y ellos se repetían unas preguntas que decían, ¿en qué? ¿En qué hemos fallado? ¿En qué hemos pecado? ¿En qué te hemos robado? Fueron 23 preguntas que hizo el libro de que dijo el profeta Malaquías, y muchas de esas preguntas eran preguntas que el pueblo se hacía, como diciendo, ¿en qué hemos fallado? ¿No estamos haciendo las cosas bien? ¿En qué? Y no se dan cuenta. ¿Por qué? Por su pecado. Pero vamos a ver, la primera diferencia es que Dios es un Dios de amor. Dice versículo 2, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y tercero, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Por ahí claramente dice el versículo, y amé ¿a quién? A Jacob. Jacob era el padre de los israelitas, y Esaú era el hermano de Jacob, eran hijos de Isaías. Entonces, ese amor que tuvo Isaías, sí, muy bien, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Entonces, ahora están Jacob y Esaú, nacieron gemelos. ¿Y quién nació primero? Esaú. Y en esa profecía que le dan a la madre,
le dice que el mayor le servirá al menor, el mayor le servirá al menor. Y dice claramente en Romanos, una repetición de estas profecías, que Dios había elegido a Jacob y lo había amado sin que éste hubiera nacido. Y voy a leer de ese pasaje en Romanos capítulo 9, si quieren ir allá, amén, y si no, presten mucha atención. Es una repetición de lo que se dijo en Génesis capítulo 25. En Romanos capítulo 9, versículo 10 al 12, dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y versículo 13, como está escrito, como dice, como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo hace un eco del Antiguo Testamento. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Nuevamente acá dice que a Jacob amó y a Esaú aborrecí. Entonces, el pueblo de Israel fue elegido y fue amado por Jehová, por Dios. Y ustedes dirán, ¿por qué fue menospreciado Esaú? ¿Por qué fue menospreciado Edom si Dios es un Dios de amor? Tal cual, Dios es un Dios de amor. Y sé que Juan 3:16 es cierto, pero también sé que nosotros, ¿qué somos? Somos pecadores. Y Romanos 1 dice claramente que el juicio de Dios está sobre los pecadores y que Él no dará por inocente ¿a quién? Al culpable. Entonces, Israel y Esaú eran pecadores. ¿Israel era un pueblo santo? No. Israel y Esaú y Edom eran pecadores y ninguno se merecía el amor de Dios. Nadie se merece la gracia de Dios, solamente Dios por su soberanía da amor. Él elige soberanamente. Así que Dios eligió por gracia amar a Israel, aunque no lo merecían. Eso se fue demostrado en la elección. También fue demostrado en algo más, en el juicio. En el juicio. Versículo 4. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová esté indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová bendecido más allá del límite de Israel. Entonces, el juicio de Dios descendió sobre Edom, sobre el pueblo que descendía de Saúl. Edom era pecador igual que Israel. Y saben, los edomitas no eran ninguno inocente. Al igual que Israel no era ninguno inocente, igual que nosotros, no era ninguno inocente. Nadie es inocente. El que esté libre de pecado, que dice la palabra, que tire la primera piedra, que lance la primera piedra. Pero Edom hizo cosas feas. Edom rechazó ayudar a Israel. No dejó pasar a Israel por el camino que atravesaba Edom. ¿Y dónde salió Israel? Salía de Egipto. Venían por el desierto y querían caminar por ahí. Querían pasar. Pero Edom le salió con gente armada y se le salió al encuentro. Y dijeron, no van a pasar por acá. No van a pasar por acá. Edom se burló de ellos. En Ezequiel 35:15, lo voy a leer. Ezequiel capítulo 35, versículo 15. Si no lo encuentran, presten atención. Dice así, cómo reaccionaba el pueblo de Israel, el pueblo de Edom hacia Israel. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, como fue asolada, así te haré a ti asolado, será el monte de Seir y todo Edom, y todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Ellos se regocijaron. Ellos se burlaban del pueblo de Israel cuando eran maltratados, cuando eran capturados por el pueblo enemigo. Entonces Edom se burló de ellos, se alegró de su derrota. Entonces ellos tenían pecado. Y por causa de su pecado, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Es así. Si alguno comete pecado, va a haber consecuencias. Lo que uno siembra, ¿qué cosa?
¿qué pasa? Eso cosecha. Ellos recibieron su justa retribución por lo que hicieron. Y todo pecador va a recibir lo que merece por causa de sus obras. Es así. Pero Israel recibió el juicio de Dios, pero no fue, ¿qué cosa? Destruido. No fue destruido. No fue, o sea, el pueblo de Israel todavía queda un remanente. ¿Eso cómo se llama? Misericordia. Se llama misericordia. Y esa misericordia fue producto del amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Y ahora, también Dios mantuvo su promesa de que Israel iba a ser más fuerte que Saúl. Dios mantuvo su promesa. Y Dios también mantuvo su promesa de que no iba a destruir, de que siempre iba a permanecer. En Génesis 3:15 dice que iba a venir de una simiente, y de la simiente de la mujer, y iba a herir a la serpiente, y iba a venir ese Salvador. Y siempre fue ese linaje, y Dios respetó ese linaje, y no lo quiso destruir y crear otro linaje. Y sabemos que en Lucas 3, Mateo 1, todos los descendientes llegan hasta Adán, de Jesús llegan hasta Adán. Así que, los ascendientes, mejor dicho. Dios mantuvo su promesa y no destruyó a Israel. Ahora, ¿tiene sentido lo que dice Israel? Yo os he amado, dice Jehová. Le dice, yo te amo. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿Tiene sentido esa pregunta? ¿En qué nos amaste? Si Dios le mostró su misericordia, si Dios lo eligió antes de que hiciese bueno o malo, y sabemos que el hombre por naturaleza es malo, y el pueblo de Israel fue un idólatra, y lo menospreció un montón de veces, y Dios aún así lo sigue amando, lo amó, y no le dio según lo que ellos merecen. ¿Tiene sentido la pregunta, ¿en qué nos amaste? ¿Tiene sentido? Se olvidaron del amor de Dios, dejaron de entender de que Dios le ama con un amor infinito, con un amor eterno. Dios lo ama así a Israel. Y por esa razón, también ese pueblo, en los 7 años de la tribulación, Israel va a volver a ser como nación. Va a volver a... O sea, Dios tiene plan todavía sobre Israel. Y sigue en pie. No lo ha desechado. Solamente que ahora se ha interesado en la iglesia. Pero Dios a nosotros, ahora esta es la pregunta que tenemos que hacer nosotros. Dios nos ha demostrado el amor. Pero nosotros muchas veces decimos, Dios, ¿me amas en serio? ¿En serio me amas? Porque o puede ser el sufrimiento, o puede ser a un tiempo de prueba, o puede ser algo que está pasando, incluso ahora mismo, o incluso a unos días, y vos te haces la pregunta, Señor, ¿me amas? Si me amas, ¿por qué me pasa esto? Si me amas, ¿por qué suceden las cosas como suceden? Y eso es explicación. ¿Saben por qué hay explicación? Que hay indiferencia en tu corazón, que hay pecado en tu corazón, que no deja ver a Dios como realmente Él es, que Él es un Dios de amor, y que Él envió a su Hijo Jesucristo y murió en la cruz por tus pecados, y que Él te mantiene vivo ahora, ahí sentado, y a mí también acá, parado delante de ustedes. Y eso es por amor, por gracia. Solamente es por eso. Porque si Él realmente no nos amaría, Él nos daría el juicio de Dios inmediatamente, y nos mandaría al infierno. Pero por gracia Él nos escogió, y por gracia Él no nos dio según nuestros pecados, según nuestros actos. ¿Cómo podés ver el amor de Dios? Primero, Dios te dio la vida, te dio el aire que vos respirás. Dice que la vida viene de Él. Dios te dio la vida. Ahora vos seguís con vida porque Él lo permite. Dios te dio la ropa que tenés, la zapatilla que vos tenés. Dios te dio la familia que vos tenés. Aunque ustedes dirán, pero qué familia, ¿no? No, Dios te dio la familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres,
Dios te lo puso allí, por amor. No es porque vos te lo mereces eso, no te mereces nada. Con todo lo que hemos pecado hacia Dios, no nos merecemos nada, ninguna bendición de Él. Dios te dio también algo muy grande, quizás lo que no se pierde, porque lo que he mencionado, al fin y al cabo, un día vamos a morir, ¿o no? Vamos a morir. Un día nuestra zapatilla, nuestra ropa, se va a poner vieja y vamos a tener que comprar otro. Y un día nuestra familia, o si no vamos nosotros antes, o vamos a ver gente de nuestra familia partir. Vamos a ver eso. Es el curso. Pero Dios también te dio algo muy grande y algo que es eterno, que es la salvación. El perdón de pecados que viene solamente de Jesús. Dios te dio también algo muy bueno, que es la iglesia. Un lugar donde congregarte, un lugar donde vos podés servir, un lugar donde vos podés ser ministrado. Dios te dio la oración y que si vos orás conforme a su voluntad, Él, ¿qué cosa? Te escucha. Y si hay algo que si Él escucha y es conforme a su voluntad, ya la tenemos como si fueran hechas. Entonces, y Dios también no te pagó como vos lo mereces. Y vos te preguntás, ¿en qué nos amaste, Dios? ¿Te olvidaste de mí, Dios? Y vos te haces esa pregunta. Hermano, mira a tu alrededor, mira a tú mismo. Y ahí vas a ver el amor de Dios, cómo Él te preserva. Y vos te haces esa pregunta, ¿en qué nos amaste? ¿En qué me ama? Dios, si no te hubiera amado, si no te amaría, no estarías acá. Tenés que estar pagando por tus pecados. Si vos no percibís el amor de Dios, es porque estás frío, estás en pecado, estás mirando las cosas mundanas, estás poniendo los ojos acá en la tierra. Y la primera pregunta, y esta es en el libro de Malaquías, es la primera pregunta, de varias, de muchas. ¿En qué no amaste? Esta es la primera pregunta. Cuando alguien no te ama, es difícil hacer cosas por esas personas, porque no sentís nada hacia esa persona. Y eso es una realidad. Por esa razón Dios nos manda a amar, aun cuando nosotros no queremos amar. Pero díganme, es más fácil amar a alguien que te ama, a alguien que te muestra afecto, interés, atención, preocupación, respeto. Es más fácil amar a una persona así. Y ¿saben qué? Dios cumple con todas esas cosas que mencioné. Mucho más, infinitamente. Y entonces, ¿vamos a servir a Dios sin amor? ¿Vamos a servir a Dios sin afecto? ¿Vamos a hacer las cosas con frialdad? ¿Con orar con frialdad? Como dice acá más adelante, qué fastidio. Qué fastidio de abrir la palabra. Qué fastidio venir a la iglesia. Qué fastidio orar. Qué fastidio. Y la gente tiene que estar ahí diciéndote, Dios te ama. Dios te ama. Entonces vos tenés que responder de esa misma manera, con amor hacia Dios. ¿Recuerdan qué dijo Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó? 3 veces. Sí, yo sé que te amo. Digo, tú sabes que te amo. Bueno, entonces servirme, pastorear mis ovejas. Eso es una pregunta fundamental. ¿Te das cuenta del amor de Dios? Espero que sí. Ellos también se olvidaron de que Dios es un Dios santo. Se olvidaron también de que Dios es un Dios santo. Versículo 6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdote que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y versículo 7, recuerdan, ahí está hablando a quiénes, a los sacerdotes. Recién está hablando al pueblo, ahora a los sacerdotes. Versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y la contestación, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. En que es despreciable. Las preguntas que se hicieron, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? Los sacerdotes serían los encargados de guardar y preservar la ley, de transmitirla, de ser que
que continúe la ley de Dios, de obedecerla, de acatarla. Pero ellos la obedecían, ¿por qué cuestión? Por rutina, por algo mecánico. Por esa razón, Dios acude a algo, que es al corazón. Dice, Él le da una ilustración. Si yo soy padre, ¿dónde está qué cosa? Mi honra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre. Y honra a tu padre y a tu madre no es solamente honrarlo de manera externamente, sino también de manera interna, de corazón. Porque si vos solamente le decís, lleva este vaso hacia allá, y vos vas, lo haces, pero decís, y vas así, es una forma que agrada a Dios, una forma que vos la haces con respeto, con reverencia hacia tu papá o hacia tu mamá. No, lo estás haciendo con irreverencia. Por esa razón Él dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Dice, si yo soy Señor, si yo manejo todo, si yo soy el Señor de Israel, el Señor del mundo, ¿dónde está mi honra? Ellos se habían olvidado de esas cosas. Ellos hacían solamente, ¿dónde está mi temor? El principio de sabiduría es el temor a Jehová. Ellos hacían todas las cosas así, de maneras así nomás, porque se olvidaron que Dios es un Dios santo. Los sacerdotes no tomaron los ritos sagrados como sagrados. Los sacerdotes profanaron las cosas del Señor. ¿Cómo profanaron las cosas del Señor? Ofreciendo pan inmundo. Pan inmundo. Dios le había dicho que ustedes deben actuar de esta manera y deben hacer de esta forma. En el libro de Levítico, léanlo, y dice, esto se debe hacer, esto se debe proceder. No se debe ofrecer pan así nomás, sino se debe ofrecer un tipo de pan. Ellos ofrecieron pan inmundo. Después otra pregunta que se hizo, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos deshonrado? Y la respuesta es en que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Es despreciable. Ellos pensaban que podían ofrecer cualquier cosa a Dios. No, que podían desobedecer la ley así como si fuese. Así como si bien le viniera. ¿No le hace recordar a alguien en el Antiguo Testamento también, más antes de esta época, unos personajes, hijos de Aarón, que ofrecieron ¿qué? Fuego extraño? Era Nadab y Abiú. Ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué pasó? Ellos murieron, fueron consumidos. Ofrecieron algo que no estaba dentro de la ley, dentro de los preceptos, dentro de los requerimientos de Dios. Y Dios los consumió. ¿Das honra a Dios en el servicio? ¿Hay temor de Dios cuando hace las cosas? ¿Qué estoy haciendo mal? Esa es la pregunta que se haría el pueblo de Israel si estuviera ahora. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? La pregunta es que tienen que hacerte, ¿estoy en santidad? ¿Estoy en santidad? Muchas veces te puedes preguntar, pero no tengo nada que arrepentirme, no tengo nada en qué pedir perdón. Eso es porque hay indiferencia. Y tomás a Dios a la ligera. Y tomás a Dios como si fuera, no sé, tu amigo ese del barrio y te puede hablar lo que sea y que... No, Dios es Señor. Y como recién lo leyeron, Dios es un Dios celoso y no va a soportar las iniquidades. Y el pueblo de Israel se había olvidado de eso. Y querían ofrecer cualquier cosa. Se habían olvidado que Dios es un Dios santo y que tiene sus procedimientos, tanto internamente como externamente. Versículo 8. Vamos a leer esta parte y ahora vamos a ver que no solamente ellos se olvidaron de que Dios es un Dios santo, sino que también se olvidaron de que Dios es un Dios glorioso. De que Dios es un Dios glorioso. Dice versículo 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto?
dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Versículo 11, dando razón. Porque desde donde nace el sol, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Y la continuación, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios le está diciendo, yo soy grande, yo soy glorioso, yo soy el rey, yo manejo todo, yo soy sublime. ¿Y cuál es la respuesta, cuál es la conducta del pueblo de Israel? ¿Qué es lo que ofrecen a Dios? Y animales ciegos, animales cojos y animales enfermos como sacrificio. Cuando Dios le había dicho, le había anunciado que debían dar lo mejor, le habían dar lo mejor a Dios. Ahora también le hace una pregunta: si vos vas con esos animales, si vos vas con esos tipos de sacrificios que le ofreces a Dios, le vas con esos animales a un príncipe, esa es la ilustración que dice, ¿qué pasa? ¿Cuál es la pregunta? ¿Le va a gustar? ¿Le va a agradar? ¿Lo va a recibir con bien a alguien que es una eminencia acá, que tiene una autoridad en la tierra, que alguien que tiene autoridad sobre ustedes, alguien que tiene una posición alta, que es en cierta manera una majestad humana? ¿Lo va a recibir con agrado? ¿Lo va a recibir con bien? ¿Le va a gustar? ¿Y cuál es la respuesta que debe decirse? Es no le va a gustar, no le va a agradar. Porque, y acá dice, versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. No es que el pueblo de Israel no tenía más animales en buenas condiciones para ofrecer un sacrificio acepto a Dios. No es eso. Era que ellos tenían, y ellos decían, estamos dando lo mejor, vamos a dar lo mejor. Pero en realidad daban ¿qué cosa? Lo dañado. Lo peor, daban las obras a Dios. Ese era el tema. Y Dios dice, no lo voy a aceptar. No lo voy a aceptar. ¿Por qué? Porque yo soy rey de las naciones. Yo soy Jehová eterno. Yo estoy por encima de todo. Y saben, en toda la Biblia vemos que hay muchas doxologías. Y todo el Nuevo Testamento dan al único que es digno de toda gloria. ¿Quién es? Dios. Y el único que es digno de toda gloria es el Cordero, que es el único que pudo desatar el sello en Apocalipsis. Y nadie más. Y toda lengua, toda boca va a confesar que Jesús es el Rey. Y toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y viene este pueblo y le ofrece las obras. Le ofrece los animales que están dañados. Si eso le ofrecerían al pueblo de un príncipe, el príncipe se enojaría. Y aparte, hay hipocresía porque querían ofrecer, o sea, como está diciendo, si ustedes ofrecen esas cosas, ¿por qué no me ofrecen a mí? También, de la misma manera como ofrecen a un rey o a un príncipe. Si viniera, ahora está con el mundial, ¿verdad? Si viniera Messi a tu casa, cosa que lo dudo, pero si tuviera Messi por acá, ¿no? Y le diría, quiero comer en tu casa, ¿qué le daría? ¿Le daría la comida de ayer? ¿O de antes de ayer? ¿O le daría una rica comida? No sé, ¿qué le gustaría? Primero le preguntás, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Y en base a eso le daría, ¿o no? Pienso yo. Pero le darías un sándwich de mortadela, por ejemplo. Aún vos teniendo dinero, plata para poder comprar y hacer una rica comida y ofrecer lo mejor que tenés, no lo que no tenés, sino lo que tenés.
Bueno, de la misma manera pasa. Muchas veces nosotros ponemos a una persona como si fuera más grande que Dios. Estamos dispuestos a ofrecer aún cosas mejores a esa persona que a Dios mismo. ¿Y cuál fue la conclusión de esta parte? Dice, ahora pues, versículo 9, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. El Dios alto y sublime debe dar piedad. Y si nosotros oramos y nos arrepentimos por todas las irreverencias, por todas las cosas que hemos ofrecido, que son pocas cosas para Dios, Él nos va a dar su favor, su misericordia. La pregunta que debes hacerte, ¿qué das a Dios? ¿Qué das a Dios en cuanto a tus recursos? No estoy hablando solamente de recursos económicos, aunque también incluye eso. ¿Qué das a Dios en cuanto a tu tiempo? En cuanto a tu tiempo del día. ¿Le damos las obras a Dios? Al final del día recién leemos o le servimos. O venimos a la iglesia porque tenemos tiempo, o porque tenemos ganas, o porque las condiciones climáticas se dan, porque tenemos energía. ¿Qué le ofrecemos a Dios? ¿Le ofrecemos lo mínimo o somos conscientes de que Dios es un Dios glorioso y le damos lo mejor, lo mejor? David dijo que no ofrecería holocausto a Dios que no le costaría. Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo, a su único hijo, Isaac, y le ofreció sacrificio. ¿Saben? Hay muchas veces donde Dios te va a poner una instancia donde vos tenés que elegir. Donde vos tenés que elegir dar a Dios. Dar las obras o dar lo menos. O dar lo mejor. Yo tenía un plan. Cuando estudié profesor de educación física, yo tenía un plan. Mi plan era que poder terminar esa carrera y poder ir a estudiar entrar en un militar. O sea, y eso creo que había leído hasta los 27 años. Entonces todo cómo se está dando, porque hay que ser responsable y diligente en el estudio, ¿verdad? Así, o en el trabajo, en lo que sea. Y gracias a Dios me fue bien. Yo decía, bueno, todo marchando bien, todo marchando bien. Pero Dios tenía, y me puso otro plan. Y ese plan era que yo fuese a un seminario. Que yo fuese y me preparase en un seminario bíblico. Y estaba sirviendo acá, estaba viniendo todos los domingos, y los que vinieron de antes son testigos de eso, miércoles, domingo, y antes había 2 reuniones. Y estaba así, asistiendo, viendo, y digo, bueno, ya está, todo va marchando bien, todo va marchando como yo quiero. Y mi plan era poder inscribirme y, no sé, y ser profesor, dar en educación física o actividad física a los que van ingresando, porque eso es lo que había leído en el plan. Pero eso tiene un límite, y ese límite es hasta los 27 años. Hasta los 27 años, yo digo, bueno, tengo tiempo. Es más, tengo tiempo de si me llego a ir mal un año, voy a entrar el próximo. Pero Dios tenía otro plan. Y cuando Dios me dijo, que me confirmó esto de ir allá, y sacando las cuentas, dije, no voy a llegar. No voy a llegar porque voy a empezar lo otro, y lo otro tenía como 3 años, voy a hacer en 3, lo hice en 4, y no voy a llegar. Pero en ese momento, aunque yo quería hacer mi plan, dije, bueno, que se haga la voluntad de Dios, Él tiene un mejor plan. Entonces agarré, y de forma simbólica, y todo lo que yo planeé o estructuré en mi pensamiento, diciendo, bueno, sé que si entras en un lugar así, supongo que tenés sueldo fijo, todo bien, y aparte haciendo algo que de cierta manera que mi carne le gusta, o sea, me gusta hacer actividad física. Pero todo eso fue como que Dios agarró, o como que Dios me hizo, chao, sopla. Y a mí me dolió, pero no me arrepiento. Y saben que
ahora yo estoy acá gozando de esta bendición. Y poder ser pastor de una iglesia, aunque no lo digo por, oh pastor, sino poder ser pastor, algo que Dios te habló, que Dios te llamó y que Dios te confirmó. Eso es algo que yo me apuesto y me veo el techo y digo, wow, gracias Señor, gracias. Pero saben que Dios te va a poder pedir cosas que vos tenés que estar dispuesto a romperlas, tenés que estar dispuesto a entregarle a Dios. Y decir, no sabes qué va a pasar, y no vas a ver seguro los frutos de esas decisiones de acá a un par de años. Vos tal lo querás ofrecer y vas a decir, bueno, Dios va a demostrar y va a abrir de acá a un mes, de acá a 2 meses. No, vienen de acá a años. Pero lo que sea, que si lo ves en esta vida o la ves en la próxima, ofrecer lo mejor a Dios, ofrecer lo mejor de tus años a Dios, es lo mejor. Es lo mejor. Y en muchos de ustedes ya han pasado años. Y muchos de ustedes no han vivido la juventud como deberían haber vivido. Tal vez porque no lo habían conocido o porque si lo conocieron se alejaron de Dios y perdieron esos años. Por eso Eclesiastés dice, alégrate joven, y él dice, acuérdate joven en los días de ¿qué? De tu juventud. Antes que lleguen ¿qué cosa? Los días malos. Van a haber días donde vos ya no vas a poder moverte con facilidad, no vas a poder escuchar con facilidad, no vas a poder hablar con facilidad, no vas a poder ni siquiera respirar con facilidad. Y todos esos años, si ya se te pasó la juventud, no se lo diste a Dios, no se lo diste, no se lo entregaste lo mejor. Pero ahora vos estás escuchando este mensaje, y sabes que Dios es un Dios glorioso, amén. Dios es un Dios glorioso. Si lo crees, bien, y si no, Dios sigue siendo un Dios glorioso. Y te animo a que lo creas. Pero estás escuchando este mensaje y puedes ofrecer lo mejor al Señor. Lo mejor de lo que te queda. No te quedará el animal, el macho, como quería Dios, pero puedes ofrecer lo mejor que te queda al Señor. No pierdas el tiempo en otras cosas, no gastes tus energías en otras cosas. Yo no me arrepiento de haber vivido el 17 hasta ahora, hasta los 27, haber entregado a mi Señor y haber dicho muchas cosas. No. Y aunque parecían lindas y buenas, no. Decir no al pecado, decir no a la tentación, decir no a buenas ofertas, porque yo sabía que Dios tiene algo para mí y que tiene algo para mí cada día. Y eso lo puedo experimentar. Y Dios es lo mejor y debemos ofrecerlo lo mejor a Él. Este fue mi caso. Seguramente Dios tiene algo en tu caso. Seguramente. Vos debes experimentarlo. Debes estar dispuesto a ofrecer lo mejor, no ofrecer lo enfermo, lo cojo ni lo ciego. Ofrecer lo mejor que tenés a Dios. Porque Dios es un Dios glorioso. El pecado no deja ver el amor a Dios. No deja que apreciemos la santidad de Dios. No deja que ofrezcamos lo mejor al Dios glorioso. Te hago la pregunta. ¿Estás viendo el amor de Dios en tu vida? ¿Estás viendo su gracia, su misericordia en tu vida? ¿O lo tomás a la ligera y decís, aunque no le decís verbalmente, pero decís, ¿en qué me ama Dios? ¿En qué me amaste Dios? Yo estoy acá por mi propia cuenta. ¿En qué me amaste? Tienes que hacerte pregunta, ¿estás sirviendo en santidad al Señor? No debes preguntarte, ¿en qué estoy pecando? ¿En qué estoy pecando? Tienes que decirte y plantearte, lo que estoy haciendo está mal, tengo que arrepentirme y tengo que dar vuelta de mis pecados inmediatamente. Pablo, cuando se arrepintió de sus pecados y se convirtió al Señor, ¿siguió matando cristianos? ¿Siguió persiguiendo cristianos? No fue un proceso, estoy luchando. No fue un proceso 1 mes, 2 meses que dejó de perseguir la iglesia. Fue un proceso de minutos, de horas. Y ahí nomás se bautizó y dice que ahí nomás predicaba al Señor. ¿Qué proceso? Ni qué proceso. Cuando hay algo que es pecado, déjalo, abandonalo. Vas a tener lucha seguro, pero no vas a tener esa conducta, ese hábito. Y acá está diciendo, el pueblo le dice, volveos a mí más adelante, volveos a mí, arrepentidos. ¿Estás sirviendo en santidad al Señor? ¿Estás sirviendo en santidad al Señor? Espero que esa sea la respuesta, espero que sea sí, o quiero servir al Señor en santidad. ¿Y cuál? La otra pregunta, ¿está dando lo mejor al Señor o le está dando las obras al Señor? ¿Está dando lo mejor al Dios glorioso, al Dios eterno, al Dios invisible,
al único y sabio Dios, quien es digno de toda gloria y honra. Espero que esto sea un mensaje, como fue el mensaje, un llamado de atención, un llamado de exhortación, de desafío al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, para que se vuelva de sus pecados y sirva a Dios con integridad y con lo mejor. Ahora, al finalizar, voy a poner una lista para los que quieren saber más de la palabra del Señor, los que quieren estudiar más de la palabra de Dios, tanto para los miembros y para los no miembros. ¿Por qué hago esta distinción? Porque sé que para todos acá tienen la posibilidad de ser miembros. Si se bautizan, si forman parte, y el bautismo es ¿qué? Un paso de obediencia, algo bíblico. Y alguien que ya se ha bautizado puede también hacer lo que se requiere para poder formar parte de la membresía bíblica. Por eso hago la distinción. Porque aquel que forma parte de la membresía ha tomado un paso de ¿qué? De obediencia, o el bautismo, o de compromiso con la iglesia, de que tiene responsabilidades y también tiene privilegios, pero tiene también responsabilidades para con la iglesia local. Entonces voy a poner una lista para los que quieren saber más de la palabra, tanto de los miembros y también para otro lugar, para los no miembros. Y también quiero saber, y si pueden hablar conmigo, aquellos que quieren orar con nosotros, porque Dios dice que Dios dijo cuando estaban vendiendo cosas en el templo, ¿qué dijo él? Mi casa será llamada casa de oración y ustedes han hecho una ¿qué? Cueva de ladrones. Entonces esa casa es casa, la iglesia es casa de oración también. Podemos predicar y tener reunión y comer y lo que sea y alabar y amén, gloria al Señor por eso, no es algo más, es algo que se hace con temor y reverencia, pero también debemos orar. Y si no está viniendo los miércoles, te animo a que pueda venir los miércoles a orar con el pueblo del Señor. Y si a una u otra razón no puede venir el miércoles, vamos a ver de poder abrir esta puerta de la iglesia para poder orar. Y que Dios guíe esta iglesia. Porque sé que si algo, Dios va a hacer algo grande con esta iglesia, y ya lo ha hecho con nosotros, dando la vida eterna. Qué gran milagro es eso. ¿Amén? Si Dios ya te salvó, eso es algo grande. Pero si Dios quiere seguir utilizándonos y nos quiere seguir usándonos, debemos juntarnos a orar. A orar. No tenéis, ¿por qué? Porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Entonces Dios dijo también que todo lo que pidiereis en mi nombre os será hecho. Si pedimos con fe, Dios nos va a hacer. Así que mi oración es que esta iglesia pueda crecer tanto espiritualmente como también numéricamente, porque eso significa que hay personas que se están convirtiendo. No son personas que vienen acá para escuchar el evangelio de prosperidad, el evangelio de sanidad, que quieren más y más, quieren beneficio para su vida, sino son personas que se han convertido de las tinieblas hacia la luz, y de personas que se han convertido de la muerte a la vida, y que ahora quieren dejar los vicios y los pecados y quieren servir a Dios en santidad y en temor del Señor. Por eso hablo de números, de personas salvas, porque para eso estamos. Y si no hay personas que se están convirtiendo, si no hay personas que se están bautizando, esta iglesia no está cumpliendo la misión. Entonces oremos al Señor para que Él tenga el favor de Dios y misericordia y nos utilice en gran manera, con los dones, con los muchos dones o con los pocos dones que Dios nos ha dado, pero al fin y al cabo nos ha dado. Y si es un solo don, un solo talento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como ese siervo negligente que agarró y cavó y metió ese talento, y después fue y tuvo que dar cuenta y le dijo, no, ¿qué hiciste, siervo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a invertirlo en la obra de Dios con lo poco que tenemos. Yo digo eso, que podamos invertir, y Dios va a hacer la obra, porque la competencia viene de Dios, no de nosotros. Entonces, por esa razón, le digo que si hay alguien que quiera anotarse, para no miembros, y aquellos que quieran seguir aún creciendo, siendo miembro de esta iglesia, para poder seguir creciendo en